Hola amigos aventureros, acompáñenme en el día de hoy a hacer una ruta súper linda por la Costanera Sur y con un invitado especial. El invitado del día de hoy, al que vamos a acompañar. ¿Cómo va, hermano? Pura vida. Famoso Pablito Viajero, vamos a acompañarlo el día de hoy a hacer recorrido por la Costanera Sur. Y bueno, vamos a ir prácticamente todo el recorrido con Pablo, a disfrutar esta compañía tan buena que tenemos hoy en el país, de uno de los youtubers más importantes del mundo motorizado latinoamericano, y que seamos parte un poquito de esa experiencia tan grande que es ese proyecto Alaska, que esperamos pronto se le cumpla a Pablo. Y bueno, damos inicio a esta aventura tan espectacular, tan privilegiada de acompañar a Pablito Enough, Pablito Viajero, hasta Alajuela en este gran trayecto que viene haciendo desde hace muchísimos años, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Y bueno, ser parte de este proyecto para mí es un gran honor, también en compañía de Rasta Viajero y mi novia Alejandra. Este recorrido va a ser sumamente bonito, eso sí, va a ser un recorrido un poquito lerdo, vamos al ritmo de ellos, que en promedio va a ser de 60 kilómetros por hora. Y bueno, obviamente para las personas que no conocen quién es Pablito Enough, les dejo la página también en la descripción y les muestro un poquito de los paisajes que ha vivido Pablo en este proyecto Alaska, aquí por el Salar de Uyuni y en el Chantén, por ejemplo. Es una vista espectacular. La verdad es que son muchísimas las vistas que ha hecho él, y bueno, esto es simplemente una pincelada para que vayan al canal y se suscriban. Bueno, y poco a poco avanzábamos en esta llanura costarricense en el Pacífico Central. Pero bueno, como vieron, ya nos habíamos colocado las capas porque ya se venía el agua. La verdad es que muy temprano en el recorrido nos empezó a llegar la lluvia, y va a ser una fiel compañera en el transcurso de este recorrido tan bonito sobre el Pacífico Central, que por cierto mi novia Alejandra nunca había hecho este recorrido por el Pacífico, y bueno, también fue una oportunidad para ella de poder conocerlo. Para mí ver la Econo y bueno, también la mochilera con todo lo que lleva haciendo estos recorridos tan largos que hacen estos motociclistas, hace que me inspire para poder también hacer algún día un gran viaje, ojalá también hasta Tierra del Fuego, que ese es el sueño mío, poder llegar allá en moto. Y bueno, estar a la par de Pablo y del Rasta pues es una inspiración para mí, para poder más adelante tomar esa decisión de embarcarme hasta Sudamérica y conocer nuevas tierras. Y bueno amigos, ya aquí muy cerca de Quepos, lo que abunda es la palma africana, que es todas estas palmas que ustedes pueden ver. Este producto es el producto estrella de la zona. La verdad es que se especializan específicamente en el Pacífico Central en la producción de palma africana, donde se produce aceite. Ese es el objetivo final de esta palma como tal. Y bueno, acompañando a Pablito y al Rasta, que a pesar de la buena lluvia no hacía que mermara la velocidad. Lastimosamente este sector es uno de los más bonitos que hay en el transcurso del recorrido, porque tiene una recta, creo que es de las más largas que tiene el país, de alrededor de unos 10 kilómetros. Nos decía Pablo que en Argentina hay una de más de 300. Pero bueno, esta de 10 tiene la particularidad de que vamos todo el rato sobre la carretera, con la particularidad de que vienen las palmas a la par. Entonces hace una vista aérea muy bonita. Y bueno, tuve intenciones de volar el dron, pero bueno, como ven, el clima lo impedía completamente, era imposible. Y bueno, nos tocaba ir dándole al camino sin poder detenernos, ¿verdad? Para esperar que el clima mejorara en el transcurso del recorrido. Aquí ya bueno, vamos llegando a Quepos para pasar a desayunar. Sí, la que sí fue brava, la de ahora, la de Colombia, Panamá. Colombia, Panamá. Del Darién. Esa es la más complicada de todas. Esa fue, sí.
Amigos, esta es la famosa Econo de Pablito el Viajero. Esta moto viene desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, y va para Alaska. Para mí, conocer a Pablo y conocer la famosa Econo es un honor. Y acompañarlo en el recorrido del día de hoy va a ser espectacular. Vamos a ir hasta San José. Y pues, qué honor es ser compañero de Pablo por un día en esta famosa ruta y este proyecto Alaska. Seguimos viaje, desayunamos en Quepos y ahora vamos rumbo a Jacó para continuar la ruta con Pablito, que vaya adelante, y pues continuar con esta ruta tan bonita, hoy pasados por agua. Bueno, y muchos me preguntarán cómo hice para contactarme con Pablo. Bueno, simplemente le escribí a Pablo por Instagram y pues por coincidencias de la vida yo también estaba en la zona sur en ese momento que Pablo venía entrando al país, y me dijo tal día voy para Alajuela, y curiosamente ese mismo día yo también iba para San José. Entonces le dije, Pablo, para mí sería un honor acompañarte, ha sido una inspiración para mí, el canal, lo que hace él me ha inspirado a mí para poder crecer en el canal. Trato de no copiarlo, pero sí de tener esa guía que él muestra en los videos de él para poder hacer mi canal aún mejor, más productivo, y por eso pues para mí, como digo, es un honor acompañarlo en esta ruta. Y Pablo, como se ve en los videos, es así en persona, súper amable, me dijo, claro, con mucho gusto, tal día vamos. Y bueno, como vieron, estábamos esperándonos para poder continuar el recorrido y avanzar. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Me encantó esta parte del recorrido donde los árboles hacen una especie de túnel, acá en especial, muy bonito la verdad. Y recordaba Camino a Guanacaste, que antes se podía hacer eso, y bueno, sería bueno tal vez hacer un proyecto para volver a sembrar árboles y que tarde o temprano algún día se vuelva a repetir eso tan bonito de túneles de árboles. Vamos a parar acá para tirar un toquecito y... Sí, no, está bien, me parece bien. Bueno amigos, estamos haciendo una parada técnica acá en el mirador de Jacó, espectacular. Y bueno, por allá está el amigo Pablo haciendo su propio video. Esperemos que todo siga bien. Nos ha llovido un poco en lo que es el recorrido y esperemos que el clima mejore para allá, y a ver qué nos repara la carretera en este día tan bonito acompañando a Pablo y no. Bueno, algo muy particular que tiene esta carretera, la famosa costanera, la Pacífica Fernández, es que a pesar de que se llama la costanera, son sectores muy pequeños los que en realidad tiene la oportunidad uno de ver el mar, y bueno, queda esa sensación de que falta el mar. Está el llavazo, está el llavazo, una patada y listo. Y bueno, aquí vemos una víctima más de las carreteras. Quién sabe qué le pasó a este amigo. Y bueno, algo curioso que Pablo lo menciona en el video es que el clima es demasiado variado. Entonces hemos tenido clima seco, lluvia, pero no teníamos presente la cantidad de agua que nos faltaba por recibir. Ahorita va para Guana y dentro de un mes empieza su gira internacional hacia Sudamérica. Que lo sigan ahí en el canal en este momento. Bueno, aquí estamos despidiéndonos del compa Rasta que va para Santa Teresa.
Pablo y yo nos dirigimos a San José, esperando que no nos llueva, aunque está muy oscuro. La verdad hoy ha sido una etapa pasada por agua pero bueno, vale la pena recorrer estos caminos tan bonitos y con una excelente compañía como la de estos dos hermanos moteros, que la verdad hace que el viaje sea más ameno. Bueno, ahora sí nos despedíamos del Rasta y Pablo y yo nos enrumbamos rumbo a La Juela por la ruta 27. Sin embargo, en esta ocasión no íbamos a hacer la ruta 27 completa, sino que nos íbamos a desviar en balsa para subir por Atenas. La verdad, yo le dije a Pablo, hay una cuesta dura, pero bueno, como vieron el video de él, y si no, pues nuevamente abajo en la descripción de este video está el video de Pablo para que lo puedan ver. Sí pudo subirle cono sin ningún problema esa cuesta hacia Balsa de Atenas, y la verdad es que vean la cantidad de agua que nos recibió acá en ruta 27, era increíble. Y bueno, ya con esto nos estamos despidiendo de Pablo. Acá ya, esta es la salida de Pablo. Como yo le había dicho a él, es un poquito incómodo. Bueno amigos aventureros, se acaba la aventura del día de hoy con Pablito el Viajero. La verdad muy agradecido por permitirme acompañarlo en esta ruta en Costa Rica, y éxitos, que te vaya súper bien acá. Gracias a vos por la guiada motociclística acá en Costa Rica. Y bueno, también al Rasta Viajero, que nos acompañó buen parte de la ruta. Muy agradecido con él, con Pablo. Éxitos de verdad. Y bueno, por el momento hasta aquí sería. Nos vemos en una próxima aventura. Chao. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video, no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.